Es posible que después de leer el título de esta serie de videos hayas pensado que no es posible hacer un sistema en 14 días, en 2 semanas. Tal vez también te lo ha dicho alguien, que no es posible, que es ridículo. Y se entiende porque yo también he pensado eso hace tiempo. Hace un año más habría dicho lo mismo. Y recuerdo que hace unos 10 años justamente se lo dije a una persona que era mi jefe y que no le agradó mucho. Pero bueno, ahora han cambiado las cosas, ¿no? Ha aparecido otro factor que es la inteligencia artificial. Entonces, aplicamos nosotros cuando estamos trabajando con esto, aplicamos la tecnología disponible. Y en este caso la inteligencia artificial está disponible y sirve de mucho. Ahora, si tú eres un estudiante, que es muy probable, porque estás viendo este video, es posible que tu docente pueda considerar que esto es como trampa. En lo personal, creo que un estudiante puede utilizar la inteligencia artificial para hacer mejores programas y de forma más rápida. Pero ya es criterio del docente de cada uno y de la misma persona, ¿no? Si considera que utilizar la inteligencia artificial va a retrasar su aprendizaje o va a limitar su aprendizaje, entonces tal vez no debería hacerlo. Pero por lo menos en el aspecto de trabajo, pues sí, se tiene que utilizar. Si no, estaríamos siendo ineficientes. Bien, en este caso, un cliente mío ha solicitado un sistema de suscripciones. Entonces voy a aprovechar eso para hacer esta serie de videos. Entonces el requerimiento del cliente es un sistema de suscripciones. Es un despacho contable que ofrece servicios y tiene planes para sus clientes. El sistema lo que tiene que manejar son los datos de los clientes, los datos de los planes, las suscripciones de los clientes a los planes, los cobros, las formas de pago, categorías, tiene que generar reportes en PDF y también reportes en Excel. Esta es la parte central del sistema que se tiene que desarrollar. Entonces no es un sistema trivial, no es un utilitario, un programa que hace algo muy pequeño. Es realmente un sistema que consta de varios módulos. Entonces hay mucho trabajo que hacer, así que tenemos que irnos directamente al grano. Entonces empecemos sin más demora. Cuando tenemos que desarrollar un sistema, tenemos algunos pasos que seguir. El primero es el de análisis. Luego viene la parte de diseño. Luego la parte de codificación o programación. Luego la implementación del sistema ya desarrollado. Una etapa de pruebas. Y un posterior mantenimiento que puede extenderse mucho tiempo. Acá en esta serie de videos nos vamos a enfocar en eso: análisis, diseño y programación. Hasta acá, hasta esta parte, vamos a tener entonces un sistema funcional que ya se podrá luego implementar en la empresa o institución que se requiera. Esta parte de análisis requiere que conozcamos el negocio del cliente lo mejor posible, casi a la perfección, tanto como la gente que trabaja ahí años. De ese conocimiento profundo que tengamos del negocio o de la parte del negocio que nos toque
programar, depende el tiempo y la calidad del trabajo. Si lo conocemos muy bien, el tiempo de desarrollo va a ser menor. Si conocemos muy bien lo que tenemos que hacer, lo que requiere el negocio, vamos a sacar un programa de mejor calidad. Eso quiere decir o representa un trabajo de visitar el negocio, probablemente, preguntar a las personas que trabajan ahí, ver cómo se desarrollan los procesos, revisar los documentos que se manejan, recibos, planillas, formularios, todo aquello que se haga manualmente o tal vez en hojas Excel. Todo eso tenemos que conocer y preguntar acerca de aquello hasta que no nos quede dudas. Si nos equivocamos en esta parte, seguramente en alguna fase vamos a tener que retroceder, desandar el camino que ya habríamos cubierto, y eso nos demora. O tal vez vamos a corregir el trabajo colocando lo que llamamos parches y haciendo que el sistema sea menos confiable. Tenemos que llenar un documento de especificaciones técnicas. Esta es una plantilla que el enlace lo van a encontrar en la descripción de este video. Esta es una plantilla, luego no va a ser una plantilla ya, sino va a ser directamente las especificaciones funcionales del proyecto. Acá pondremos la descripción, nombre del proyecto, el cliente, fecha, versión. En esta parte vamos a colocar el propósito expresado de una manera formal y tratando de ser completo a la vez que haciendo una descripción resumida de lo que tiene que ser el sistema. Es importante que sea una buena descripción, muy pensada. Luego vamos a ir detallando los requerimientos del cliente, los casos de uso y otras secciones que las vamos a ver después. Por lo pronto nos vamos a concentrar en esta parte, en la parte del propósito del sistema. Entonces, este es el documento de especificaciones funcionales en el cual vamos a desarrollar el proyecto para las suscripciones. Cliente, la fecha de inicio, la versión, y esta es la parte importantísima. La parte en la que hablamos acerca del propósito del sistema. El sistema debe registrar clientes y las suscripciones a los servicios que ofrece la empresa. Los planes son mensuales, trimestrales o anuales y tienen precios base que pueden cambiar según el acuerdo específico. También se podrán registrar usuarios que podrán tener permisos de acceso a las funciones del programa que se podrán personalizar. Entonces, este es el propósito del sistema. Es un sistema de suscripciones. Van a tener clientes, van a haber planes. Los clientes se suscriben a esos planes. Los planes pueden ser mensuales, trimestrales o anuales. Los precios de estos planes, según lo que dice acá, es decir, según el requerimiento del cliente, pueden variar de cliente a cliente. Y aquí hay algo importante porque habla acerca de que los usuarios van a tener acceso a las funciones del programa y estas funciones, estos accesos, estos permisos de acceso se van a poder personalizar. Es decir, no solamente van a ser roles de usuarios, sino que el cliente va a poder precisar a qué opciones exactamente tiene acceso un usuario. Vamos a aumentar algo más acá. Y acá habla acerca de los reportes. Se deben generar reportes que muestren el estado de cuenta de los clientes.
los cobros efectuados, arqueos de caja, mora de los clientes y también exportación a Excel de reportes de deudas y de cobros. Una vez efectuado esto, entonces podemos desarrollar en los siguientes puntos. Por ejemplo, acá. Entonces ya puedo detallar los requerimientos del cliente. En función del propósito, entonces podemos darnos cuenta que necesitamos registrar usuarios y asignarles permisos de acceso. Debemos registrar los planes de los servicios que se ofrecen. Por supuesto, también a los clientes y las suscripciones, los cobros y por supuesto las modificaciones. Los reportes que se van a poder generar son estos. ¿Cómo determinamos esto? Por supuesto es en contacto con el cliente. Luego debemos desarrollar los casos de uso, que están acá. Caso de uso 1, registrar usuario. Caso de uso 2, asignar permisos de acceso y así. Todo este trabajo entonces uno tiene que hacerlo meticulosamente. Es un trabajo muy importante para que podamos hacer el programa sin retroceder, sin que nos falte información, sabiendo todo lo que tenemos que hacer. También tenemos la sección de flujos del proceso. Estos flujos se describen de esta manera. Colocamos inicio al principio y la palabra fin cuando termina. Y detallamos. Una vez que se inicia, entonces el usuario ingresa los datos. Es decir, estamos hablando del proceso de registro de usuarios. El usuario ingresa los datos en el formulario del sistema. Se realiza una validación. Luego el sistema pide los permisos. El usuario selecciona los permisos a los que tiene acceso el usuario que está creando. Se registra en la base de datos y termina. Y de esa manera se realiza el resto. Se registran los servicios, los clientes, los cobros y demás. Este documento va a estar disponible con un enlace en la descripción. Acá no lo escribimos directamente para aprovechar el tiempo del video. Pero uno tiene que dedicarle todo el tiempo necesario para hacer bien esta parte. Permisos por roles. En esta parte definimos todos los roles que tengamos, todas las funciones que tenemos y marcamos a cuáles sí y a cuáles no tiene acceso cada rol. Pero en este caso, el cliente ha pedido que estos permisos se puedan personalizar. Es decir, no es un sistema de roles, sino que más bien es un sistema donde se designa, se asigna el permiso, se asigna el permiso de acceso a una función al programa o se deniega ese acceso. Función por función. Por eso es que acá hemos puesto una descripción breve donde dice que los permisos se van a poder personalizar granularmente, es decir, a detalle. Acá hay una parte importante que es acerca de las pantallas, el diseño de las pantallas. Para hacer rápido esto, yo suelo sacar unas plantillas de pantallas donde yo dibujo a mano alzada la idea que tengo de cómo va a ser el formulario, de cómo va a ser la ventana. Eso lo vemos enseguida. Después las reglas del negocio, como por ejemplo esta. Los clientes pueden hacer pagos menores o mayores a su deuda, es decir, que pueden hacer pagos parciales o también pueden pagar más de lo que deben a esa fecha para cubrir deudas futuras. Los clientes pueden suscribirse a un servicio en cualquier fecha y el sistema prorratea el cobro según los días restantes del mes. Claro, si un
cliente ingresa a requerir el servicio en una fecha que no es el inicio, entonces desde la fecha hasta el final de mes el sistema va a prorratear lo que tiene que pagar. La otra parte es que los precios de los planes pueden variar de cliente a cliente, aunque hay un precio base, pero esto puede reducir, es decir, pueden haber descuentos. Finalmente tenemos los requerimientos no funcionales. Todo esto hay que elaborarlo cuidadosamente igual, y va a estar disponible, lo repito, con un enlace en la descripción. Ahora vamos a esta parte donde tenemos que definir las pantallas o interfaz del usuario o los formularios. Eso lo suelo hacer acá. Es decir, tengo unas hojas con un determinado rayado y sobre esas hojas entonces voy haciendo el diseño de esto. Por ejemplo, esta es la ventana que se mostraría al usuario cuando uno ingrese a registrar la parte del usuario: nombre, correo, el nombre del usuario, la contraseña. Y esto no, porque acá no va a trabajar con roles, ¿no? Hay que hacer otro diseño de esto, pero este es el que tengo, pero luego ya vamos a ver cómo realmente va a salir esto. Es decir, no va a ser los permisos de acceso no se van a determinar por roles, sino que más bien se van a detallar función por función a qué tiene y a qué no tiene acceso el usuario. En cambio esto no tiene problema. Un plan se va a registrar así, con un nombre del plan, una descripción si es necesario. Como decía el requerimiento, pueden ser mensuales, trimestrales o anuales y van a tener un precio base. Otra parte del diseño es la parte donde registramos a los clientes y les anotamos nombre, contacto, correo, una categoría, el teléfono celular, también se puede registrar la fotografía, y aquí vienen los planes a los cuales está suscrito. Con este botón se puede registrar un nuevo plan al que tenga que suscribirse o eliminar con este botón. El registro de categorías, que es sencillo, solamente tienen que tener un nombre, y cuando presionamos el botón con el signo más, esa categoría se añade a la lista de las categorías existentes en esta área. El cobro es un proceso de dos pasos: nuevo cobro 1, nuevo cobro 2. Primero seleccionamos el cliente de una lista. Una vez que lo hemos seleccionado, nos aparece su nombre, los planes que tiene vigente, cuánto ha pagado, cuánto le resta por pagar, y escogemos de qué plan está pagando, en qué fecha, qué monto, con qué forma de pago, y alguna anotación si es necesario. La modificación de un cobro se realizaría con una búsqueda previa, que puede ser por número de recibo, por fecha, por nombre del cliente, es decir, en un dato parcial puede ser este, o seleccionando también el plan, o una combinación de todos estos criterios de búsqueda. Una vez que se encuentra un cliente, entonces se presentan sus datos, todos los datos que se han modificado, que se han registrado en su momento, y ahí se puede modificar, se puede guardar o borrar directamente el registro. También tenemos la configuración, la identificación de la empresa, que puede constar hasta de 4 líneas, para que ahí coloque el nombre de la empresa y otros datos relevantes. También puede buscar una imagen de su logotipo para que la podamos colocar en el mismo programa y se pueda imprimir también en los reportes si el cliente así lo necesita. Otra parte de configuración es una pestaña o un formulario de varios aspectos de configuración, que por ejemplo es el número base para los recibos. Los números de recibos se generarían automáticamente, pero uno puede colocar un número base para que a partir de ese número se vayan generando consecutivamente los números.
Como va a haber varias formas de pago, entonces podemos seleccionar una para que nos aparezca por defecto, para ahorrar un poquito el trabajo de seleccionarlo cada vez. El programa puede imprimir tickets, puede imprimir para los cobros el comprobante de cobro en una hoja normal, o también podría imprimir como tickets para las mini printer. En ese caso, como hay impresoras, mini impresoras que pueden trabajar con 50 centímetros, 60, 70, 80, entonces para que esto se pueda adaptar a cualquier impresión a cualquier impresora que tenga el cliente, entonces podemos ofrecerle la posibilidad de registrar el margen izquierdo y el margen derecho. Y con eso tenemos lo básico en cuanto al diseño de las pantallas. Suelo hacer de esta manera primero las pantallas, porque esta es información que yo puedo obtener de los formularios que maneja la empresa. Si tienen ellos un formulario para anotar a los clientes, pues saco la información de ese formulario y con eso entonces he creado la ventana o formulario para registrar un nuevo cliente. Es decir, esto lo tengo que hacer solicitando la revisión del cliente, para que el cliente entonces diga que, por ejemplo, yo registro 2 teléfonos, o yo también registro su número de identificación fiscal en este formulario, o necesito otros campos. Entonces tengo que cambiar esto hasta que el cliente diga, sí, esto es todo lo que necesito de un cliente, por ejemplo. Y hago esto antes de crear la base de datos, porque una vez que he hecho este diseño, entonces recién me voy a la parte donde voy a crear las tablas de la base de datos. Así que la tabla de clientes, por ejemplo, ya sé que va a tener una columna o campo para el nombre, para el contacto, otra para el correo, también la referencia a la categoría, al celular, y por supuesto va a haber también una tabla donde guarde todas las suscripciones del cliente. También, por ejemplo, esta ventana, este formulario, implica que tengo que crear una tabla para las categorías. Una tabla sencilla, seguramente, o solamente va a tener su clave primaria y nombre. Y así, es decir, esto me sirve para diseñar la base de datos. Ahora tenemos que hacer el documento de especificaciones técnicas. Es necesario también hacer este documento antes de proceder a la programación. Esto ya es parte del diseño y necesitamos hacer para definir cosas importantes. Sin embargo, este documento podría ser más sencillo de elaborar, porque hay cosas que se repiten de proyecto a proyecto cuando estamos trabajando haciendo aplicaciones. Veamos. ¿De qué se trata el sistema? En este caso de suscripciones. La base es PHP, el framework CodeIgniter 3 y MySQL. La primera versión. Propósito, y el siguiente de alcance se refiere al documento. Entonces, este documento define los lineamientos técnicos necesarios para implementar un programa de suscripciones a los servicios ofrecidos por una empresa, incluyendo arquitectura, modelo de datos, módulos técnicos, seguridad, requerimientos no funcionales e infraestructura mínima. En cuanto al alcance, el documento cubre la arquitectura, base de datos, reglas técnicas y el diseño operativo del software. Referencias. Acá ponemos todos los documentos que nos sirven de referencia para el proyecto, como el que ya hemos elaborado de especificaciones funcionales, el manual de CodeIgniter, la documentación y otros que pudiéramos tener. Arquitectura general del sistema. Esto de CodeIgniter es un framework con el patrón de modelo vista controlador, ¿no? Entonces eso estamos especificando aquí. En el backend, esto es lo que utilizamos.
En el front-end utilizamos HTML, CSS, el Bootstrap 5. La base de datos es MySQL o MariaDB. Y el servidor web es Apache o el Nginx. Los componentes principales, claro, son los módulos de clientes, servicios o planes, las suscripciones, módulo de reportes y el de usuarios. Y claro, van a tener controladores, modelos, vistas. Se va a integrar con alguna librería de exportación a Excel. En este caso va a ser la librería que se llama PHP Spreadsheet. Volvamos. En cuanto a la autentificación, el manejo de del login, de las opciones de cambiar contraseña, recordar o restablecer la contraseña, se va a hacer con una librería IonOut. Y también se utilizará una plantilla de diseño admin LTE, una plantilla gratuita que es muy sencilla. En cuanto a los datos, estas son las entidades principales: la de clientes, servicios o planes, las suscripciones y los cobros. Y por supuesto también la parte de usuarios. Hay reglas que se están anunciando acá, algunas referencias técnicas. Por ejemplo, esto me sirve para muchos proyectos. Y acá tenemos algunos módulos, bueno, los módulos principales y lo que se va a hacer con ellos. Por ejemplo, altas, bajas y cambios para servicios, para clientes, para suscripciones, cobros, es decir, todo se va a poder añadir, modificar o eliminar. Lo mismo para clientes, las suscripciones, cobros, reportes, usuarios, roles. Autentificación con la librería IonOut. La parte de las sesiones se maneja con el driver del CodeIgniter. Tenemos autorización, la protección de datos. Y así, esto es común a todo lo que podríamos desarrollar. Escalabilidad, backup. Por ejemplo, el backup se hará automáticamente por el mismo servidor. Pero también podemos o vamos a ofrecer la posibilidad de que se pueda hacer una exportación manual. Para que el sistema sea fácilmente mantenible, entonces el código es estructurado en ese patrón de diseño que se llama modelo vista controlador. Se colocarán comentarios y algo que es muy importante es usar prácticas que se llaman de código limpio. Y que todo eso lo vamos a ver en el desarrollo. Lo propio, esto se va a utilizar en muchos proyectos, se puede utilizar en muchos proyectos. El servidor, el PHP y extensiones, ¿no? Para la base de datos, cadenas, seguridad. Igual acá, repositorio de proyecto local. Si tuvieran que trabajar varias personas, entonces seguramente utilizaríamos algo como el GitHub. El proyecto va a depender entonces de la librería para trabajar con el Excel, Bootstrap. Esto que es el admin LTE es para una plantilla de diseño. El jQuery y validación del jQuery también. Y eso es todo. Como se ve acá,
este mismo documento de especificaciones técnicas podría utilizarse para muchos proyectos, excepto que, claro, hay que cambiar esta parte, ¿no? La parte de los módulos, por ejemplo, la parte de las entidades, y el resto casi como que podría quedarse igual para otros proyectos también.